Hola, buenos días. Bueno, esta es la clase que va a referirse a los distintos tipos de contratos que legisla el nuevo código. Es en la carrera de contador de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, que depende de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Como siempre les reitero, mi nombre es Mario Stati, soy el profesor titular y conjuntamente con un equipo de colaboradores, todos profesores por concursos de esta casa de altos estudios, tratamos de ayudarlos a transferirles conocimientos mínimos básicos para que ustedes puedan, en su particular incumbencia de contadores, no obstante, manejar mínimos conceptos jurídicos que van a necesitar, y es lo que se prioriza en la enseñanza en estos años tan particulares. Y entendemos que lo que se trata en la bolilla 9, artículos puntos 35 a 37, que habla de los contratos entre particulares de adhesión y de consumo, la percepción que ustedes puedan obtener y que les permita diferenciar cuándo están en un contrato y cuándo están en otro contrato es muy importante en cuanto al asesoramiento que ustedes van a brindar a sus clientes, como los que brindamos nosotros, los abogados, desde nuestro punto de vista, desde nuestra propia perspectiva, y que le va a permitir a ese cliente manejar la situación de la forma que uno le recomiende. Y si no lo hace así, es un problema de él, pero si nosotros le recomendamos una metodología y lo recomendamos mal, la responsabilidad es nuestra. Entonces, en este particular 2021, en primer lugar les voy a decir que, para no reiterar conceptos, tengo videos subidos del cuatrimestre anterior, bloque 2 y 3, van a ver que trata el tema de estos distintos contratos. Por lo tanto, yo voy a sobrevolarlo y luego les voy a hablar de algún contrato particular que el código ha sido modificado, como es la nueva ley de alquileres. Porque entiendo que ya profundizo en uno donde el Estado ha metido mano, y a mi humilde manera de pensar, no de la mejor manera. Valga la redundancia con la palabra manera. Entonces, a simple vuelo de pájaro van a percibir claramente que el código distingue tres categorías de contratos que, como van a ver en esos videos, yo ya vine sosteniendo que no figuraban en el código de Vélez y no formaban parte del concepto del derecho que uno estudiaba cuando se encontraba en su lugar, ¿no? Tratando de aprender conocimientos que luego nos permitieran finalizar la carrera y ejercer la profesión. Que además de ser profesor universitario es básicamente lo que hago, ser un abogado independiente al que le vienen, le consultan, como les pasará a muchos de ustedes, y uno tiene que dar una respuesta, ¿cómo le puedo decir? Seria. Un amigo que fue un profesional muy exitoso y que se retiró de este mundo antes de lo que le correspondería, pobre, que siempre me decía: mira, vamos a distinguir a las personas entre los serios y los poco serios. Esa persona por la que vos me consultás es poco seria. Bueno, lo mismo les digo yo. Tratamos de darle el mejor conocimiento para que cuando ustedes tengan que asesorar a alguien, sean serios. Porque lo que va a permitir que esa persona, o lo va a ayudar a que genere riqueza, es tener un asesoramiento serio, que cada vez se hace más necesario. No hablo de este particular momento de estado de excepción donde los argentinos que nos dirigen o administran se están peleando entre ellos, y yo creo que es fruto de esta particular situación, y quiero creer que se va a superar, ¿no? Que entre
la inmunidad de rebaño y las vacunas y la conciencia de la sociedad, podremos superar este mal momento, meses más, meses menos, dejar entonces el estado de excepción donde nos vivimos cuestionando si esto se puede hacer, si esto no se puede hacer. Está clarísimo que todo lo que se dispone desde el gobierno hoy integra el estado de excepción. En un estado de derecho es absolutamente ilegal, absolutamente ilegal. Ahora, en un estado de excepción, con esta pandemia que ha tratado, no sé si queriendo sin querer, sabiendo sin saber, de causar un daño pavoroso a la humanidad, la manera de defenderse de la humanidad, cada uno en su sector, en su país, es tomar medidas mejores, peores, para tratar de paliarlo. Y en ese contexto vemos que tampoco se ponen de acuerdo nuestros dirigentes. No se ponen de acuerdo en el Estado de Derecho pleno y tampoco en este estado de excepción. Se siguen discutiendo. Pero bueno, nosotros cruzamos los dedos que vamos a cruzar ese puente y vamos a dejar este estado de excepción, que no se puede prolongar más allá de lo que los hechos exijan estrictamente, y entonces va a volver a regir este código que, como les digo, lo primero que hace con respecto al código anterior es decir, ahora reconocemos que uno de los pilares del régimen de los contratos, que era la igualdad entre las partes, no existe más. Ese orden público que daba por hecho que si uno celebraba un contrato era responsable y lo tenía que cumplir como se cumple con una ley, hoy ese orden público no se sostiene, fruto de que los hechos demostraban que lo que pretendía el derecho era absolutamente ajeno a la realidad, y entonces establece que hay tres categorías: contratos entre particulares, dos personas humanas que celebran un contrato de compraventa de automotor, hay igualdad entre las partes. Lo digo así porque si uno va a una agencia ya es un débil jurídico frente a la agencia. Y la agencia responde, porque es un lugar donde venden cosas semejantes, con que lo que vende respete lo que dicen que vende. Y si no fuera así, podrá reclamar. Pero entre dos particulares hay igualdad. Después están los contratos de adhesión, viejos contratos donde se los denominaba sujeto a condiciones generales, que el sujeto era el otro y yo era el que ponía las condiciones generales. Llámese un comercio que vende autos en planes de ahorro, televisores, Musimundo, Autogar, todos los heladeras, lavarropas, todo lo que la sociedad necesita consumir. Cuando hablo de consumir, que lo van a ver en los otros videos también, yo no estoy hablando del consumo desmedido, estoy hablando de la necesidad en un mundo que se va desarrollando de que las personas puedan acceder a que no tenga más que lavar la ropa como lo hacía la abuela de uno a mano. Usted puede comprar un lavarropa y no lo puede pagar de contado y tiene que tener la posibilidad de pagarlo en 18 cuotas y que no le cueste el equivalente a 5 lavarropas. Un lavarropa. Lo pago en cuotas y pago un lavarropa con un interés razonable. Lo mismo si quiero comprar un televisor. Hoy se venden hasta las zapatillas en cuotas, pero bueno. Yo creo que eso ya es fruto del deterioro económico que una seguidilla de malas administraciones, o por lo menos no lo que nosotros imaginábamos, hace que el valor de la moneda vaya perdiendo peso y entonces hasta las zapatillas se compran en 12 cuotas. No era la idea, pero bueno, a veces la realidad se impone sobre las ideas. Tienen esos contratos entre particulares, luego cuando no hay igualdad tenemos los contratos de adhesión, ahí presumimos que hay un débil jurídico y entonces ya se establecen una serie de pautas para evitar que haya cláusulas abusivas, y si las hay no rigen, y se presume que hay un débil jurídico al que hay que proteger. Y después están los contratos de consumo, que es otra categoría
Porque antes la doctrina hablaba de contratos entre particulares y contratos de adhesión, solo dos categorías. Pero luego la legislación estableció tres. De particulares, plena libertad para contratar lo que quieran. Contratos de adhesión, no tanta libertad, prever que no existan abusos y si los hay en las cláusulas no rigen. Y se presume un débil. Contrato de consumo, se da por sentado que hay un débil jurídico. Y se establece toda una serie de normativas, la Ley de Defensa del Consumidor, el rango constitucional, tanto en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires como en la Constitución Nacional, que establece que todo aquello que vulnere los derechos del consumidor debe ser dejado de lado. Es decir, se modifica el orden público que decía que los contratos entre las partes hay igualdad y se dice no hay igualdad y hay tres categorías. Yendo de atrás para adelante, diríamos los contratos de consumo, donde seguramente hay un débil jurídico y se lo preserva de la manera que entiende el derecho que se lo debe preservar, de cláusulas abusivas. Los contratos de adhesión, donde se presume que puede haber un débil jurídico y también se establecen pautas para que determinadas normas no se puedan imponer. Y los contratos entre particulares, que eran los viejos contratos, donde se entiende que hay igualdad entre las partes y salvo situaciones muy puntuales pueden pactar lo que quieran. Van a ver en los videos que ahí sí me refiero a ellos. Después vamos a ver que la importancia que tiene el desarrollo de estos contratos, que la mayor cantidad de contratos que se celebren es la mayor garantía de que se puede generar una riqueza, una diferencia entre la compra y la venta, que siempre reitero que no es hacerse millonario cuando hablo de generar riqueza, es una diferencia favorable que ustedes en los balances van a establecer a aquel cliente que ustedes están representando, que le permite que realice otras operaciones y aunque realice 2 o 3 operaciones, si realizó 70 en las que no le fue bien, porque nadie es mago, todos nos equivocamos, no obstante el resultado del balance refleje que los estados contables dieron ganancia. Eso hace que pueda seguir en la actividad, pueda pagarnos los honorarios a los abogados y los contadores, que en general cualquier empresa de mediana envergadura tiene, y se siga tratando de generar riqueza para que aquellos que reciben el derrame de esa riqueza, es decir, desde el Estado que se le paga, que es el primer puesto en la fila, que es el que retiene de entrada cobrando impuestos, pero también después los trabajadores, el cocontratante, todos tenemos que tratar de hacer negocio, no es derrotar o destruir al otro. Después también tengan en cuenta, antes de que empiece a referirme a contratos de alquiler o de locación, que estableció un artículo muy interesante el nuevo código, o mejor dicho, estableció un principio muy interesante en el artículo 1109, si no me equivoco, o 1009, tengo que ver, ahora lo voy a decir, que dice que en los contratos de larga data, aquellos que tienen una duración importante, años, si una de las partes lo quiere dejar sin efecto, tiene que darle previamente la posibilidad al cocontratante de llegar a un acuerdo, de renovar de buena fe ese contrato para tratar de que siga la opción, la posibilidad de intercambiar bienes y servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que está viendo el legislador qué es lo importante. De un extremo en el que se consideraba que bastaba que alguien incumpliera mínimamente un artículo del contrato y entonces se pudiera pedir la rescisión y que quede sin efecto y que pierda lo que entregó y que se le embargue la casa y que se le secuestren los muebles, pasamos al otro extremo y si tratemos de que no se caiga el contrato, porque la riqueza se genera en el tiempo, en el continuo intercambio de bienes y servicios. El artículo que les decía era el 1011. Van a ver que dice contratos de larga duración. Esto también es muy importante. No permitir que alguien se baje del caballo luego de haber recorrido
un largo trecho con otra persona sin plantearle lo que sea. En estas condiciones no me conviene, han cambiado las circunstancias, que probablemente va a ocurrir, no fue previsto esta situación tremenda, este cisne negro de Taleb, al que se refiere en su obra, que lleva ese nombre, cuando dice una situación que la gente no imagina. Ese es un cisne negro. Bueno, esta pandemia era un cisne negro. Entonces probablemente, aparte del abuso, se podrá plantear la imprevisión y se podrá rever algunas pautas que se habían establecido para tratar de sobrevivir, porque probablemente en estas condiciones futuras que tengamos que, en la medida, aunque mejoremos y podamos ir saliendo de esta situación de pandemia, muchas empresas que tienen celebrado innumerable cantidad de contratos, acuerdos, convenios, van a tener que ir reviéndolos, porque tal vez lo que previeron para poder cumplirlo, hoy no lo pueden hacer. ¿Qué podemos imaginar? Y de mayor a menor, imaginen lo que son las compañías aéreas, lo que son las agencias de alquiler de autos que andaban por todo el mundo y que daban trabajo a miles y miles y miles de personas humanas en todo el mundo. Uno llegaba a un aeropuerto y había alguien que lo esperaba y le decía: sí señor, usted tiene reservado este auto, firme este contrato acá, lo vamos a acompañar hasta el estacionamiento, ahí tiene otro auto y lo va a llevar y después lo va a dejar en otro lugar, que se lo van a recibir, en 5 minutos le van a verificar el contrato que usted celebró y a partir de ahí le van a debitar en la cuenta. Todo eso generaba un intercambio de riqueza muy importante y hoy está paralizado. 4 vuelos, uno por cada continente por día, pueden llegar a 6. O sea, es la nada. Lo mismo en la mayoría de los países. O sea, de esta situación, ¿cómo vamos a salir? Bueno, primero, que la clase política esté a la altura y nos ayude, y no sea todo esfuerzo de los particulares. Y segundo, que los particulares también estemos a la altura y nos dé el piné de poder reconvertir situaciones que no hubiera sido necesario si no se nos dan estas tan particulares circunstancias. Como muestras, como para muestras sobra un botón, decían nuestros abuelos. Nuestros gobernantes no han empezado con buen tino, porque la nueva ley de alquileres, 27.551, que pretende ayudar a los débiles jurídicos que en un contrato de locación de inmuebles, que es el único que queda vigente, y de muebles, porque las locaciones de servicios y de obras han desaparecido del código, han quedado solo como contratos de servicios, contratos de obra. En este contrato de locación de inmuebles, el locatario, que es el inquilino, siempre fue considerado el débil jurídico y la persona que estaba en una posición mejor o dominante era el dueño del inmueble, el locador. Ahora bien, la forma que han interpretado de igualar a las partes, que es la función de preservar el deber jurídico, a mi humilde criterio no ha funcionado, ya lo han visto en todos lados, para generar, si les cuento ya al final de la película, que se retiren bienes del mercado y no quieran alquilar, y eso hace subir los alquileres, o que haya una mayor injerencia del Estado en el mercado, lo cual es peor, ya no quieren, la gente no va ni a construir inmuebles para poder alquilarlos. Fíjense un efecto no deseado, antes de ir a la locación habitacional. Yo creo, sin temor a equivocarme, que uno de los grandes, o una de las grandes modificaciones que va a producir en la vida de los seres humanos, de todo el mundo en general, y de los argentinos en particular, es el tema de la construcción de viviendas para oficinas, porque la gente, las personas humanas se han dado cuenta que trabajando desde su casa, el famoso home office, pueden hacer lo mismo que en una oficina y no pagan 2 luces, 2 teléfonos, 2 alumbrados barrido y limpieza, 2 inmobiliarios, 2 expensas si ambos viven en el departamento, 2 cocheras.
Esto significa que los hechos le han hecho percibir a muchas personas humanas que consideraban normal alquilar una oficina y desde ahí mantener su relación con terceros, que tal vez no la necesitan. Que como la relación con terceros se ha cortado tanto y se puede hacer vía Zoom, probablemente, si no hay un gran reacomodamiento del valor locativo, precio, propietario-inquilino, yo creo que acá se invierte la parábola y el propietario es el débil. Se va a quedar con un local para oficinas que no va a querer la mayoría de la gente, va a tener él que pagar las expensas y los impuestos y no va a tener aspirantes a locatarios, por lo menos en la cantidad que lo tenía. Fíjense, y esto no lo decidió nada más que los hechos, las nuevas percepciones que todos hemos tomado. Nosotros que estamos viendo una clase por un video, la estamos viendo por Zoom. Bueno, esos son los hechos. Acá en el derecho han entendido los legisladores que tenían que modificar el código. El código, como les dije, el código de Vélez rigió 150 años. Sin embargo, este nuevo código ya ha sufrido 2 modificaciones en este aspecto. Entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, se ha referido específicamente o han querido preservar a las locaciones habitacionales, es donde la gente alquila para vivir. Yo les voy a marcar cosas que entiendo favorables y cosas que entiendo muy desfavorables. Queda claro que es un contrato que se celebra entre 2 partes, con la particularidad que puede haber un tercero, que es el fiador, al cual no me voy a referir porque hice un trabajo en uno de los videos, lo van a ver ustedes, de contrato de fianza, que específicamente refiero en gran parte al contrato de locación. O sea, respecto al fiador no me voy a referir. Me voy a limitar a lo que estamos viendo ahora. Locador, locatario y las consecuencias que puede tener. Entonces, una persona dueña de un inmueble, un departamento, lo quiere alquilar para otra que solicita un inmueble para vivir, solo con su familia. Tratando de evitar las cláusulas abusivas o los abusos que podían ocurrir, el legislador ha decidido modificar. ¿Modificaciones razonables? Bueno, ha modificado el código, que el plazo mínimo era de 2 años, y lo ha hecho de 3 años. Pareciera razonable. Que tenga una familia partido revancha y bueno, o sea, yo entro a un inmueble donde voy a vivir, por lo menos tener 3 años. Un año me puede ir más o menos bien en mi trabajo, otro más o menos mal y tengo otro año más para ver si sigo mejorando y puedo renovar ese contrato, que siempre sería lo ideal. Tener un locatario que pasa, era la idea, una importante cantidad de años como locatario en un departamento y que luego, fruto de ese esfuerzo de esa familia, ahorran más la ayuda del Estado con algún préstamo, pasa a ser propietario e ingresa en este inmueble otro locatario, probablemente con el mismo objetivo, que en algún momento se transforme en propietario. En esta nueva ley se establece el plazo de 3 años, que me parece bien. Se establece que tienen que tener un domicilio electrónico, es asumir la modernidad, las nuevas tecnologías, también me parece bien. Después comienzo con lo que no me parece tan bien. Siempre hubo una discusión cuando finalizaba el contrato, la gente había recibido el equivalente de un mes de alquiler al comienzo de ese contrato, plata de hoy 10.000 pesos por mes, a los 3 años termina pagando 35.000 pesos por mes y ese propietario devuelve 10.000 pesos, que decían que se recibía en pesos y iba a ser devuelto sin ninguna actualización. Eso lo modifica el código porque era injusto para el locatario y dice que se le va a devolver al valor del último mes de alquiler. En abstracto es justo. En concreto está diciendo que somos un país que no tiene moneda ni va a tener moneda por los próximos años,
Porque si algo no sabemos o lo vemos como una palabra, una mala palabra, es ajustar, es decir, gastar menos de lo que uno gana para que quede algo y no gastar más de lo que uno gana para después ir a llorar y que nos ayuden y nos presten, que entonces nuestra moneda no va a tener valor y probablemente siga esta situación. Y si hoy firmamos por 10.000 pesos, dentro de 3 años serán 40.000, y entonces deberá devolver el propietario 40.000. ¿Sí? También puede ser que el propietario le diga, hagamos una cosa, vos dame. Lo mismo que se hacía antes, que lo planteaba el locatario, el inquilino. Le decía, mirá, para que no se deprecie la moneda, yo te dejo a $200 y cuando termine el contrato vos me devolvés $200. Esa también va a ser una opción. El segundo paso es que resuelve un par de situaciones en cuanto a las expensas extraordinarias que siempre se cargaban sobre el locatario. No, el locatario paga las expensas comunes que hacen aquel que usa un inmueble y se genera una serie de gastos del uso y goce que debe pagar, lógica pura, el que usa y goza la cosa. Las expensas extraordinarias, que es por un deterioro del edificio, eso lo tendrán que pagar los dueños del edificio, que son en este caso los propietarios. Se permite la devolución del inmueble antes de tiempo y en determinadas circunstancias. No tiene que pagar el inquilino, como era antes, 1 mes y medio o 1 mes de alquiler. Se permite, a mí me parece bien, la resolución anticipada de viviendas a mí me parece bien, que si notifica, por ejemplo, y le da varios meses al locador para que pueda conseguir un nuevo locatario, como hay más locatarios con necesidad de alquilar que propietarios que quieran alquilar, si se le da unos meses seguramente va a conseguir un nuevo locatario y entonces no tendrá que pagar una indemnización. Porque generalmente el que deja una situación, ya vemos que es débil, si la va a dejar es porque no la puede pagar. Y si la va a dejar porque ha tenido y ha hecho el esfuerzo que no hace el Estado de gastar menos de lo que gana y ha podido, con eso, más un préstamo, llegar a adquirir un inmueble, con mayor razón. No le gravemos haciéndole pagar por dejar algo para que otro lo pueda usar. El propietario va a seguir percibiendo un precio, un valor locativo por ese inmueble y ese inquilino va a dejar de ser inquilino y si tiene que pagar una cuota será de su propio techo. El día de mañana, cuando esté jubilado o retirado, no tendrá que pagar nada y el día de mañana le quedará a los hijos, se lo repartirán o uno de ellos no tendrá que pagar nada. Dentro de lo que no me gusta, está claro que en este contrato, en el mundo de los contratos, el orden público tenía un espacio reducido, porque es donde con mayor libertad tiene que regir la autonomía de la voluntad. Cada parte hace lo que quiere, ese es el mundo de los contratos. No es lo mismo casarse, ni divorciarse, ni tener una sucesión, donde hay que seguir protocolos que establece el orden público, cómo alguien se casa, cómo alguien se divorcia, cómo tramita la transmisión de bienes por causa de muerte de determinada persona. Acá no. Yo quiero hacer un contrato, lo hago bajo las pautas que considero junto con la otra parte y en tanto y en cuanto, como venimos charlando, no tenga cláusulas abusivas y no existe una situación de imprevisión, se deberá cumplir. Pero acá vemos que hace ingresar un tercero y dice, los contratos deben ser registrados ante la AFIP. Porque obviamente está la carga tributaria que sufren hoy los argentinos, que la mayoría de los contratos tributaban poco y nada de impuestos. Independientemente que tendría que tenderse hacia que se vayan registrando,
en la medida que la carga tributaria fuera menor o razonable, seguramente la gente lo iría haciendo. Acá directamente dicen, si no está escrito en la FIP, el juez, antes, en el caso que la persona no pague y la quiera desalojar, el dueño, como corresponde, de su departamento, recuperar su propiedad. En la Argentina el derecho de propiedad y la libertad están garantizados por la Constitución Nacional. Y en tanto no existe una revolución que los derogue, van a seguir rigiendo. Sin embargo, acá dice, antes de correr el juez traslado al que intiman para que entregue el inmueble porque no paga a lo que se obligó, el valor locativo, el canon, el alquiler mensual, debe notificar a la FIP, a ver si está escrito. Eso sirve para meter miedo a los propietarios. Y si no es alguien muy conocido, no van a alquilar. Y si consultan a muchos abogados, muchos le van a decir, la mayoría de esos muchos, que no alquile. Porque luego, el día de mañana, va a tener un problema para poder recuperar el inmueble si no cumple. Y si no, tendremos que actuar los abogados, como tratamos generalmente para resolver, ¿para qué estamos? Para resolver conflictos de intereses, y entonces nos juntaremos con el contador de esa persona y le diremos, una solución es que usted le ofrezca una suma de dinero para que se vaya. Y ese es un efecto no deseado de los contratos. Porque entonces ahora en los nuevos contratos, ¿qué le vamos a decir al propietario? ¿Usted me garantiza que lo puedo sacar? No, de ninguna manera. Lo más probable es que le cueste muchísimo desalojarlo. Y entonces no lo alquilo. Bueno, usted tiene dos opciones. O no lo alquila, o de lo que percibe compra $50 todos los meses, y el día de mañana, si no se quiere ir, le ofrece $2.000, $3.000, $4.000 a ese inquilino incumplidor, de mala fe, que no se lo merece, y con esos $3.000, $4.000 seguramente seguirá corriendo a perjudicar a otro, amparado en la norma, y usted recuperará el inmueble. Solución non santa, pero solución al fin. Pero eso lo provoca la norma, si no, no ocurriría. Después, por otro lado, metiéndose como norma de orden público, es decir, que no puede ser dejada de lado por los particulares, establece la forma de actualización. Una forma de actualización que ya sabemos los profesionales que es irreal y falsa, que va a tomar este índice más este otro índice. Los índices son, le aclaro que es para contadores, porque tengo la hoja por ahí que la guardé de cómo se determina el índice de un contrato de locación, y la verdad que me costó bastante poder entenderlo, porque era más que difícil. Un índice que va a dar el Banco Nación, ese índice va a tener en cuenta la inflación, va a tener en cuenta el aumento de salarios y va a sacar un ponderado. Y si uno empezaba con 10.000 pesos, ahora el ponderado sería, cuando va a renovar el contrato o va a actualizar, 25.000. Pero probablemente si da 25.000 es que la inflación real fue de 50, correspondería a 50.000. Y ahí empezamos a distorsionar, como estamos viviendo hoy, situaciones y generando conflictos entre las partes cuando la realidad es que los tenemos que evitar. Ese es el derecho, su función es evitar conflictos, y a través de abogados y contadores que seamos serios y que les digamos, de esta forma, de principio a fin, van a poder llevar adelante este contrato. Pero bueno, en estos momentos, con esta forma de actualización, y como contadores lo van a percibir claramente, va a ser difícil. Después les exigen que los propietarios acepten como garantías un recibo de sueldo, cosas que un propietario no va a aceptar, porque uno tiene trabajo, el trabajo es cada vez más precario, yo tiene trabajo hoy y no se lo tiene mañana. Puede ser que un sector de la economía, los que nosotros mantenemos, es decir, la mayoría de los empleados públicos, tenemos más del doble de lo necesario y los tenemos, y nadie dice que los echen. Lo que le decimos a los que nos gobiernan es, no nombren más, congelen vacantes 10 años, dejen de aumentar el gasto público. Esos que quedan, hasta que se jubilen, o se casen o se vayan a vivir a otro lado,
esos sí van a tener acceso a la vivienda, porque saben que tienen un trabajo con estabilidad absoluta. Pero a nosotros los privados, que no tenemos, que serán monotributistas o empleados, que mañana pueden ser desempleados fácilmente, esos no van a tener tanta facilidad. Entonces el propietario, si consulta, va a ser difícil que le digamos, sí, tiene un lindo recibo de sueldos, alquile el departamento. Porque le están haciendo la comparación del mes de alquiler con lo que gana la persona. Pero la comparación es errada. Yo entrego un inmueble que me costó muchísimo incorporarlo a mi patrimonio, que vale, hablemos en dólares porque los pesos no existen, $70.000, y esa persona me va a dar $100 por mes. No me puede dar recibo de sueldo, porque mañana me dice que no tiene trabajo y con mayor razón va a ser difícil desalojarlo. Entonces, le voy a cobrar los $100 y no lo voy a poder desalojar. O sea, voy a pasar a perder por tener a alguien adentro que usa, goza la cosa, la degrada, y yo tengo que pagar los impuestos. No me parece razonable y no creo que la sociedad lo acepte. Como, por otro lado, siempre en aras de tratar de evitar generar conflictos, pero esto lo va a generar, también le permite al locatario que él denuncie ante la AFIP el contrato, porque se puede ahorrar hasta un 40% de lo que tiene que pagar de alquiler como descuento de impuestos a las ganancias. Pero ahí van a ver ustedes, tiene topes, tiene la suma de 35.000 pesos que rápidamente se va a... O sea, hasta 35.000 pesos de alquiler puede descontar el 40% en ganancias. Pero eso se va a desfasar rápidamente por los efectos maliciosos de la inflación y no le va a servir al inquilino y no va a ayudar a que estos contratos se celebren y generen intercambio de bienes y servicios. Yo pago una renta y tengo una vivienda. No lo veo que ayude. Además de que lo van a denunciar a la AFIP, dice que la AFIP le va a aplicar las sanciones que prevé la ley 11.683, que es la ley de procedimiento tributario, y que probablemente le aplicará multas si ese contrato no estaba registrado, si no pagó la parte de ganancia que tenía que pagar. Por un lado, este orden público que se da el lujo de fijar estas pautas que no pueden ser dejadas de lado por los particulares, dice que este contrato se puede establecer una actualización que otros contratos no pueden, que puede ser por lo menos una vez por año, o sea que no deja que se actualice cada 6 meses, sino hay que esperar un año, y ahí van a usar ese ponderado del Banco Central entre lo que es la inflación y lo que es el salario, y de ahí va a salir cómo se va a actualizar. Lo que les recalco, para no hacerlo más largo, es que en esto no está involucrado la locación comercial. La locación comercial no está involucrada en estas formas de fijar la retribución de la locación. Ellos pueden pactar la que quieran. Sí están obligados a hacer la denuncia a la AFIP y corren en ese aspecto los mismos riesgos que el propietario de un inmueble que se destina a vivienda. De esta forma, estos artículos que ha modificado del código la nueva ley, me parece que les queda una idea de que van a ustedes probablemente en los próximos años, cuando estén recibidos, enfrentar estas situaciones que hoy uno adelanta, plantea. Y para terminar, digo que tampoco me gusta que dice que las partes tienen que comenzar 3 meses antes de que venza el contrato a renegociar. Donde rige la autonomía